tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos, un programa más aquí hablando de baloncesto, el mejor baloncesto. Por eso tenemos, yo creo que podemos decir, un buen especialista. Él es periodista, editor en DAZN News. Recibimos en el plató a Nacho Losilla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Losilla en redes. Losilla. Losilla secas. Sí. Bueno, lo primero vamos a hablar un poquito, luego entraremos ya más en detalle en temas de baloncesto, el Eurobásquet que ha terminado recientemente, pero bueno, cuéntame también un poco cómo es el trabajo en DAZN, que podemos decir ahora, bueno, la casa del deporte o de prácticamente todos los deportes, porque cada vez vais teniendo más. Sí, cada vez se van englobando más y la verdad que pues muy contento. Aparte de estar trabajando en un gran puesto, en una muy buena empresa, el grupo humano que hay es tremendo, ¿no? Y puede sonar incluso topicazo, ¿no? Joder, que viene allí todo, tal. Pero la verdad que el equipo que hay es muy bueno y bueno, yo antes estaba trabajando con NBA, que es mi gran pasión y yo estaba muy bien ahí. Y si me cambié también era pues porque conocía de primera mano al grupo que hay allí y se lo pasan muy bien, trabajan de forma excelente y se aprende muchísimo, pero además te ríes mucho trabajando con ellos. O sea que... Además, bueno, no puedo hablar evidentemente de todos los deportes porque particularmente hasta ahora lo que seguía en DAZN era Euroliga, pero bueno, eso que dices, por lo menos el espectador y yo como espectador ahí de DAZN sí que lo respiramos. Sí, además yo creo que, por ejemplo, siempre ha gustado mucho cuando se hizo ya el equipo de baloncesto de comentaristas, por ejemplo, la respuesta de la gente en redes siempre ha sido muy positiva, ¿no? Y yo creo que se refleja mucho el muy buen rollo que hay allí con la gente, los comentaristas tienen muy buena química entre ellos, ya llevan varios 2, 3 temporadas juntos trabajando y entonces a lo mejor están comentando un partido y cuando salen en el descanso se salen a tomar algo y están los dos comentaristas esperando, pues viendo el otro partido y se juntan, entonces hay muy buen rollo y creo que luego eso se refleja y también es importante como empresa, creo, transmitir eso al espectador. Y decías, bueno, de baloncesto, no sé si baloncesto en general o tu gran pasión la NBA, porque sí tenemos, yo particularmente te he seguido mucho tiempo hablando de NBA. Hombre, es el baloncesto y siempre ha sido el baloncesto, pero sí que es cierto que en el día a día o en la cobertura siempre me ha gustado más la NBA, ¿no? Y yo si veo Euroliga lo disfruto muchísimo, si veo Eurobásquet lo disfruto muchísimo, pero siempre mi gran pasión a nivel ya de usuario, de disfrutar yo, siempre ha sido la NBA. Y te hemos visto también muy activo con el Eurobásquet. Voy a hacer primero una pincelada, luego repasamos un poco cómo has visto el Eurobásquet, pero particularmente uno de los tweets que te leí últimos de algo así como aquí siempre se ha apoyado mucho a Billy Hernán Gómez, Sí, ¿no? sí. Porque había algunos, pues bueno, yo creo que lógicamente nadie se esperaba que España ganase el Eurobásquet, o sea, ni siendo los más optimistas, o sea, decir, el día 1 de Eurobásquet, no sé si habría alguien que se atreviese a decir eso. Alguno habría. Alguno habría, pero seguro que el día que perdió España con Bélgica, pues esos Sí. igual empezaron a dudar más, ¿no? Pero tú sí que es verdad que, bueno, que probablemente también con todo el tema de NBA has seguido y sigues mucho a Billy Hernán Gómez y decías, bueno, desde aquí pues siempre se ha confiado en el MVP del campeonato. Sí, la verdad que en Billy yo siempre he confiado mucho en su versión FIBA y yo creo que, por ejemplo, ya el año pasado en los Juegos tuvimos una pequeña muestra de lo que podía haber hecho en el partido contra Estados Unidos, que había pocas opciones de superar a ese equipo. Sabemos que Ricky Rubio estuvo excelente y el segundo mejor jugador prácticamente fue Billy Hernán Gómez. ¿Qué ocurre? Que tenía por delante a Pau y Margasol y él durante muchos años, obviamente, pues no ha podido, digamos, ser un pívot tan importante porque lo que tenía delante no le permitía serlo, ¿no? Y este año ha sido, con 27 años, su primer torneo en el que ha sido titular, en el que ha sido ya una pieza importante de la rotación. Y bueno, yo creo que su capacidad de anotación ya estaba fuera de duda antes de este torneo y ha demostrado que es un jugador. Creo que además se notaba en el torneo, Esteban, que cuando no estaba Billy en cancha, a España a veces le costaba anotar, le costaba hacer puntos. Y ha sido, podemos decir, el mejor pívot del torneo del Eurobásquet. Desde luego. Y hablabas de ese baloncesto NBA, baloncesto FIBA, y bueno, ha habido mucha discusión sobre las grandes figuras, que es que, bueno, gente alegrándose, ¿no? Qué bien que han eliminado a Grecia, Sí. Antetokounmpo fuera, qué individualidades, pero yo creo que el debate y el discurso va mucho más allá de eso, y por supuesto siempre es buena noticia que este tipo de jugadores estén en Eurobásquet. Yo recuerdo muchas ediciones que jugadores europeos en NBA decían, nah, el Eurobásquet no voy a los mundiales y Juegos Olímpicos. Ya si hablamos de jugador NBA
con Estados Unidos ya ni te cuento, ¿no? Es los Juegos Olímpicos y a algunos les cuesta. Ya, sí, pero tú también cómo sigues tanto la NBA, ¿cómo has visto a todas estas figuras en el Eurobásquet? Hombre, yo creo que lo primero que has dicho, ¿no? Al final le da más poder mediático, le da más atracción al Eurobásquet y eso es bueno para todos. Yo voy notando también que en Estados Unidos cada vez siguen más estas competiciones. ¿Por qué? Pues porque están Doncic, Giannis, Jokic. Si no, no le prestarían atención a este tipo de torneos. Yo veo que ha tenido más repercusión y, hombre, ya solo por las noches que nos han dejado, Giannis de 41 puntos, Doncic de 47 puntos. Estamos hablando de noches que son y literalmente historia del baloncesto europeo. Son actuaciones que no hemos visto, que en muy pocas ocasiones hemos visto. Markkanen también metiendo más de 40 puntos. No ha sucedido en todos los torneos que 3 tipos se claven más de 40 puntos. Por lo tanto, no es solo porque sean jugadores de la NBA, egoístas, estrellas que están acostumbradas a tener la pelota, sino porque realmente son jugadores únicos y especiales. Entonces, yo creo que sus equipos no han caído por, digamos, estar centrados en ellos, sino por otras razones. Pero sí que es cierto lo que decías, ¿no? Que siempre hay algún seguidor FIBA que cuando pierde Estados Unidos, cuando pierde alguna estrella, cuando pierde algún equipo que está basado en alguna estrella NBA, parece que lo disfrutan, ¿no? Aprovechan para hincar el diente y, bueno, si lo disfrutan, perfecto, cada uno que disfrute lo que quiera, pero yo creo que la derrota de Eslovenia o de Grecia atiende a razones diferentes que tener a, por ejemplo, Doncic como estrella, porque el año pasado, si recuerdas, Eslovenia prácticamente gana la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos con un equipo que es centrado alrededor de Luka Doncic y que incluso tenían peor plantilla que este año, que no tenían a Goran Dragic. Totalmente, y lo que pasa que sí que es verdad que igual con todo esto y llegando a las semifinales, viendo jugadores NBA y tal, ha triunfado esto de, no, el baloncesto FIBA es baloncesto, pero en la NBA es que no es baloncesto. Sí. Es un poco reducirlo ya a lo máximo, ¿no? Yo creo que es reducirlo demasiado porque además que a mí me gusta mucho la táctica, entender el juego, es decir, no simplemente ver la NBA como los highlights, ¿no? Los mates, los tapones. Me gusta entender el juego, saber por qué están sucediendo las cosas. En la NBA hay mucho trabajo detrás, mucha táctica. Todos los entrenadores, por ejemplo, Pablo Prigioni, que está allí de asistente, lo ha dicho muchas veces, que él cuando lee estos mensajes de no, en la NBA no se defiende o en la NBA no se juega nada, que obviamente no es así, ¿no? A poco que tú estés metido en el mundo del baloncesto sabes que no es así. Lo que pasa que en Estados Unidos el baloncesto se entiende de otra manera. A nivel de formación hay normas diferentes, se entrena de forma diferente a los jugadores y eso hace que al final, aunque sea el mismo deporte, en Estados Unidos y en FIBA sean dos deportes diferentes. Claro. De hecho, el otro día, bueno, hablando con un amigo que tiene a su hijo en Estados Unidos, me dice, claro, él acostumbra a defender el poste y aquí baja las piernas y aguanta pecho, ahí te dicen, como te den el golpe, ¡pum!, para el suelo. Pues bueno, es un ejemplo tonto, pero que hay muchas más diferencias de decir, bueno, que hay 2 canastas y un balón. Sí, es que al final es todo, yo creo, ¿no? Y hay que entenderlo. Evidentemente, si tú eres, a ver, aquí por diferencia horaria ya va a haber mucha gente que no pueda consumir NBA a diario, es lo normal. Si tú te tienes que levantar a las 7 de la mañana para irte a trabajar o a las 8 de la mañana para irte a trabajar y la NBA está terminando prácticamente a las 6, 7 de la mañana, es normal que mucha gente no pueda consumir NBA en directo, que no vea NBA y a lo mejor la imagen que tenga es, no, es que Giannis es muy individualista, tal, porque luego la NBA que te vende highlights en Twitter y en redes sociales. Entonces, sí que es cierto que hay que ser consciente de esto, ¿no? De, pues sí, Curry mete los triples desde 15 metros porque es buenísimo, pero eso tampoco lo pueden replicar todos los chavales. Entonces también hay que tener ese punto de conciencia sobre esto, pero comprendiendo eso, que la NBA al final, y todo Estados Unidos, porque pasa lo mismo si ves, por ejemplo, college, si ves baloncesto de universidad, que allí el baloncesto se entiende de otra manera. Totalmente, y bueno, todas estas reflexiones que hacías y hablamos antes del Eurobásquet, no recuerdo exactamente la estadística, pero sí que decían, con todo esto que has comentado, que ha sido uno de los Eurobásquet más anotadores de la historia. Y es verdad que no sé si es objetivo o no, pero yo viendo muchos partidos decías, cuidado al nivel que hemos visto en este europeo, que yo por lo menos de estos últimos no lo recuerdo. No sé si nos influye también haber bajado un poquito las expectativas, aunque luego España ha ganado el oro, porque a lo mejor en otros campeonatos nos veíamos superiores, pero sí que es verdad que se ha visto más equipos quizá que de costumbre. Sí, eso sin duda, y por ejemplo lo que decías de torneos FIBA, se nota mucho que tú para ganar en FIBA necesitas, digamos, ser un equipo, necesitas, también pasa en la NBA y pasa en cualquier liga, ¿no? Gana el mejor equipo normalmente, ¿no? Luego puedes tener apariciones individuales o tal, pero gana el mejor equipo. Y yo creo que también se está notando mucho, se veía en Euroliga en los últimos años, la corriente de tanto aumentar el ritmo como de aumentar los triples, ¿no? Hemos visto equipos que tiran y tiran y tiran de 3, aunque estén fallando, porque su ideal y lo que hablan también los entrenadores es que hay que seguir tirando triples, aunque fallemos, seguimos tirando triples que en algún momento van a entrar y la estadística nos dice que si seguimos tirando nos sale rentable.
¿Y tú cómo explicarías, porque hay gente que dice que no se puede explicar, pero tú cómo explicarías la victoria de España en el Eurobásquet? Bueno, yo creo que lo primero ha sido que no creo que sea suerte el factor, sino que España, evidentemente, España sabía que si quedaba primera de grupo ganando a Turquía, tú ya ibas a tener unos cruces más favorables. Sí que es cierto que luego España, lo piensas y dices, oye, te has cargado a Francia en la final, a Alemania en las semifinales y a Lituania en octavos de final. O sea, te has cargado a 3 de los grandes favoritos a las medallas. Pero sí que es cierto que el primer camino de España para el Eurobásquet pasa por quedar primera de grupo, enfrentarte a Lituania, que yo creo que era un equipo con buena plantilla, pero en el que Balanchunas y Sabonis no terminan de saber jugar juntos, en el que tienen mucho tiro exterior, pero les falta a lo mejor más templanza en el juego que sí que tiene España. Entonces, es un equipo con grandes jugadores, pero que no está tan hecho. Y luego ya era, pues bueno, pues siguiente cruce sabes que va a ser Croacia o Finlandia, más sencillo, y ya por lo menos estás en la pelea por las medallas. Y yo creo que ellos también lo han ido contando, que ha sido como un proceso en el que han ido paso a paso, no pensando en, bueno, como no tenemos expectativas este año de medalla, no vamos a pensar en nuestro objetivo es llegar a la final, sino ir paso a paso, vamos cumpliendo paso a paso. Y para mí el primer punto es Sergio Scariolo y su staff técnico, la preparación táctica, estratégica, defensiva de los partidos. España ha superado a todos y cada uno de sus rivales a nivel de planteamiento, de defensa, les han sabido ahogar. El rival siempre ha tenido rachas, obviamente, de en algún momento enchufar más triples, tener más parciales, pero no se han encontrado cómodos en el juego, sobre todo en las segundas partes, en los finales, y creo que ahí tenemos que rendirnos a Scariolo y sus asistentes que han demostrado que saben, digamos, exprimir plantillas con menos recursos para poner a cada jugador en su rol ideal, diferente al de sus clubes, que esto también es importante, y maximizar las prestaciones de cada uno. Y no sé si te ha pasado a ti, porque a mí desde luego sí, a lo mejor amigos o familiares que tengo que les gusta el baloncesto, que a lo mejor no lo siguen en el día a día, pero sí que me encuentran muchos, oye, dime este chico quién es, Sí, sí, dime sí. este otro, oye, Joel Parra quién es, Alberto Díaz dónde juega, oye, Sebas Saiz, no sé si te ha pasado a ti también de esto, Mucho. de decir, bueno, los Hernán Gómez algunos les sonaban, pero bueno, era como que juega Rudy Sí, y ya está, ¿no? tal cual. A mí me ha pasado mucho que me decían, pero un montón, también desde fase de grupo. Recuerdo además, por ejemplo, estaba de vacaciones en Málaga y justo estaban en unos partidos de preparación. Y estaba viendo el partido con varios amigos que son ya más alejados al baloncesto, ¿no? No lo siguen tanto, lo que les suena. Y pues eso, le conocían a Rudy, a los Hernán Gómez, y a algunos les sonaba Garuba por estar ahora en la NBA, haber estado en el Real Madrid, pero el resto no tenían ni idea de quiénes eran, ¿no? Yo les decía, no, si este año no llegaremos lejos, así que no os preocupéis. Tal. Entonces luego, desde luego nos han sorprendido a todos y lo que decía, ¿no? Creo que al final es muy importante remarcar eso, ¿no? La importancia del entrenador, del cuerpo técnico, un equipo que al final al no tener estrellas pues también tiene menos egos, que esto tienes que, es más, te permite manejar mejor el vestuario, yo creo, y que han encajado todos de una forma excelente gracias de nuevo al entrenador y sus asistentes. Y yo no sé si soy el único, pero recuerdo, y esto bueno es a nivel personal, pero el día antes de la final tenía una boda con mi familia y decía, vamos a ganar la final. No, es que Francia, Gobert, no sé. Y yo tenía esa sensación, digo, Scariolo no va a perder con Francia. Igual te digo que el primer día de Eurobásquet, bueno, lo sigues porque te gusta, quieres ver a la selección, pero yo por lo menos esa sensación la tenía. Incluso cuando Francia remonta, se pone creo que es en el tercer cuarto un punto arriba o 2 puntos arriba, pero yo tenía esa sensación, digo, es que estos chicos van a ganar el Eurobásquet. Yo antes del partido sí que pensaba, es que Francia con su físico te condiciona muchísimo. Han hecho un torneo bastante... Sí, han llegado a la final y se llevan la medalla de plata. Que dices, joder, si han conseguido tanto, ¿cómo es posible que su torneo haya sido incluso con un toque amargo y decepcionante antes incluso de la final? Es cierto que en semis destrozan a Polonia, pero se salvan de milagro en octavos y en cuartos. Su juego ha sido poco convincente, podemos decir, pero claro, solo con jugadores como Gobert, que condicionan muchísimo, ya Busele, que tiene un físico tremendo también, te sacan a Poirier desde el banquillo, te sacan a Mustafa Fall, tienen un físico que condiciona muchísimo, exteriores que defienden muy bien. Y ahí creo que de nuevo Scariolo planteó el partido a la perfección para en ataque, la defensa del pick and roll, desarticular a Gobert, hacerle que tomase decisiones él y que tuviese que pasar él. Y creo que ahí a nivel táctico Scariolo estuvo brillante para hacerle mucho daño a Francia. Y comentamos también comentar que aparte bueno, de tu trabajo como periodista ya pueden ver un gran especialista en baloncesto y que ha estado muy pendiente del Eurobásquet. Decir que también trabajas bueno, con asuntos relacionados con scouting con el Club Baloncesto Pozuelo. No sé si esto también, todo este trabajo como scouting te ayuda a ver los partidos de otra manera.
Sí, o sea, yo por ejemplo ya consideraba antes de la pasada temporada que realmente fue la segunda que estuve en el Pozuelo haciendo scouting, porque ya estuve la anterior con el de Liga Femenina, pero el año pasado digamos que ya sí que fue un trabajo más intenso, de todas las semanas ver 3 partidos de Liga EVA, analizarlos, y es cierto que es mucho trabajo, que en algún momento, alguna semana dices, no llego, pero por otro lado aprendes muchísimo. Luego Mariano Arasa, el entrenador, una persona que sabe muchísimo de baloncesto y que ha aprendido un montón de él. Y luego eso sí que he notado que viendo partidos, ya no solo por ejemplo al escribir un artículo, que también, sino viendo partidos te fijas en más detalles, eres consciente de más cosas. Entonces me vino de forma tremenda. Luego encima conseguimos el ascenso a Les Plata, o sea que ya la temporada fue inmejorable. Y este año continúo con ellos porque, aparte, como te decía antes, ¿no? Es un grupo humano tremendo y aprendo una barbaridad. Y estábamos hablando antes de Billy, me gustaría hablar de tanto de Billy Hernán Gómez como de Juancho Hernán Gómez y trasladar lo que han hecho en FIBA, bueno, en concreto la final de Juancho, era la sensación de ponerle una piscina delante, un antifaz en la cara, pero pegarle una patada al balón Sí, y sí. que la metiera dentro. ¿Cómo crees que se puede trasladar o si les va a ayudar ya no solo a nivel de confianza a ellos, sino que sus respectivas franquicias digan, oye, mira lo que me pueden dar estos chicos? Aquí hay que partir del punto, al igual que decíamos antes que son baloncestos distintos, pues precisamente eso, ¿no? Que una cosa es FIBA y otra cosa es la NBA. Yo creo que sobre todo Billy sí que tiene más marcado lo que es su techo, su rol en la NBA, que es el de pívot suplente de entre 15, 20, 25 minutos el mejor día, pívot anotador que sale desde el banquillo. Ese yo creo que es su rol en la liga. Y Juancho sí que, al ser un alero largo que defiende, que tira de 3, sí que creo que puede tener un rol más grande en algún equipo. Ya va a depender de a quién tenga en la plantilla, de si el entrenador le gusta más o menos, de cómo jueguen. Pero al final, por ejemplo, el caso de Billy, que viene de ser MVP, él, digamos, en el partido contra Lituania supera claramente a Jonas Valanciunas. Le saca faltas, obliga a Lituania a sacar a Valanciunas del partido, y Valanciunas es el pívot titular de los Pelicans por delante de Billy Hernán Gómez, y juega más que Billy Hernán Gómez, cobra más que Billy Hernán Gómez y tiene más envergadura de jugador NBA que Billy, y la va a seguir teniendo. Por lo tanto, yo creo que el estilo actual de la NBA, que en general no beneficia a ese tipo de pivots, le beneficia menos todavía a Billy, ¿no? Porque Valanciunas sí que da más seguridad defensiva, más control del rebote defensivo, más protección de aro, y Billy es un jugador más ofensivo. Y en una NBA donde hay más posesiones, más ritmo, que se busca mucho el cambio en bloqueos, ahí creo que Billy, si ya en FIBA a veces sufre ahí, en NBA todo esto se hace mucho más grande y le cuesta. Entra en año que termina contrato, por lo tanto él va a querer jugar. Ya este año en los Pelicans, bueno, ha estado jugando, tiene un rol más establecido, él está muy bien allí, le tienen como una figura del vestuario, pero con Juancho soy menos optimista. Él está en Toronto, tiene mucha competencia en sus puestos, tiene solo un año de contrato. Ojalá me equivoque, pero no veo tan bien la situación de Juancho a corto plazo como la de Billy, de cara por lo menos a este año en estos equipos. Y luego tenemos, y seguimos hablando de NBA, varios jóvenes en la NBA. Uno de ellos sí que le hemos podido ver en la selección, como ha sido Usman Garuba, que es verdad que también viene un año muy irregular, con lesiones, bajada a la G-League, y también Santi Aldama, que yo creo que también varios teníamos las ganas de decir, bueno, a ver cómo responde la selección. De momento eso tendrá que esperar, pero ¿cómo ves a Garuba y Aldama de cara a esta próxima temporada de NBA? Pues Garuba sí que espero que pueda tener ese rol, ¿no? Al final Houston ha movido al pívot principal de la franquicia, que era Christian Wood, un jugador más veterano. Bueno, precisamente le ha enviado a Dallas, ¿no? Va a ser el nuevo escudero, por así decirlo, de Luka Doncic. Pero Garuba sí que se puede hacer ese hueco como pívot defensivo. Le hemos visto en el Eurobásquet, lo que decías, ¿no? Llegaba lesionado. Ha sido posiblemente el año más difícil de toda su carrera, después de terminar muy bien con el Real Madrid. Y el Eurobásquet ha ido de menos a más y su impacto ha terminado siendo enorme sin hacer puntos, ¿no? Por lo tanto, yo sí que espero que Garuba pueda encajar como pívot defensivo al lado de Alperen Sengun, el turco, que también en el Eurobásquet gustó mucho, al lado de Jabari Smith, que es el pick número 3 de este año del draft. Yo creo que Garuba sí que puede tener, de hecho Houston es un equipo de los peores de la liga, un equipo joven en reconstrucción. Yo espero que este año sí que tenga los minutos, ¿no? Si no, a lo mejor es el momento de ir planteándose otro escenario, porque al final Garuba es un jugador joven que necesita jugar y no está en un equipo competitivo. El caso Aldama sí que lo veo distinto, porque al final está en los Memphis Grizzlies de Ja Morant, que incluso el que no siga la NBA le puede sonar la figura de Morant. Es un equipo más competitivo, que está en la élite de su conferencia y que sí que a lo mejor le va a costar más encontrar los minutos, pero que nos vendría muy bien, Esteban, porque el verano que viene, que tenemos mundial, yo creo que Aldama sí que es de esas figuras que te ofrece un talento ofensivo superior, ¿no? Está un poco verde, necesita todavía hacerse, pero
a nivel de talento es una figura que puede terminar siendo muy diferencial para el baloncesto español. Y hablabas de futuro de la selección y también decir que Francia parece que se va a reforzar bien. Hablamos de ese físico de Francia con Joel Embiid, que no ha jugado este Eurobasket, pero que ya le tienen ahí en la recámara, ¿no? Para decir, oye, pues cuidado que mira lo que tenemos. Entiendo que también con el horizonte de los Juegos Olímpicos ahí. Sí, de hecho creo que no ha jugado simplemente porque no tenía la licencia FIBA, porque es algo que estaban esperando, y creo que ya la ha recibido o está en trámite para que se complete. Joel Embiid, si realmente luego le meten en el equipo, es un salto absolutamente enorme. Hablamos de un tío que 3 temporadas seguidas viene siendo finalista para el premio del MVP de la NBA, que es un pívot dominante en ambos lados de la cancha, y que el que no le tenga tan controlado de la NBA, yo creo que si se busca un vídeo suyo en YouTube de los movimientos que tiene de pies, juego al poste, tiros de espalda, es una barbaridad ver a un jugador de ese tamaño, de ese peso, la capacidad de movimiento y de tiro que tiene. Si le meten en Francia, mucho me temo y será mala noticia para nosotros que Gobert no va a jugar los finales de partido. No, tiene toda la pinta. Además, con esto que hablabas del scouting y demás, yo creo que España hizo muy buen trabajo con los pivots, probablemente arriesgándose mucho, que lógicamente concedes algunas canastas, y además se veía incluso el propio Scariolo y el staff o los jugadores que decían, bueno, asumo que eso lo tengo que conceder, pero claro, si ya está Joel Embiid, es otra cosa. Habrá que sí, trabajarlo de otra manera. Sí, porque ya digo, es que aparte de que nivel defensivo es que es un tío que también ha estado en las conversaciones para el jugador defensivo del año, pero en ataque, si Gobert sí que ahí es más limitado, le cuesta más, a veces pierde pelotas, no tiene tantos recursos al poste. Embiid es otra historia completamente distinta. Hablamos de un jugador que en la NBA en playoffs necesitan cerrarle completamente en el poste bajo, porque cuesta mucho encontrar un defensor para él en 1 contra 1. Y si en NBA que hay más físico ya cuesta encontrar ese jugador que le pueda defender, en FIBA directamente no lo hay. Y nos quedan ya poco menos de, como 2 minutillos de programa. Sí que has mencionado un jugador que, no tenía pensado hablar de él, pero como lo has mencionado me gustaría hablar de él, que es Ja Morant. ¿Cómo ha surgido esta figura, ¿no? Porque yo creo que ahora los seguidores de la NBA, incluso no tanto lo que decías, ¿no? Ya les va sonando Morant, pero cómo ha surgido esta figura, y debo decir además que es una delicia verle jugar. Es muy plástico, ¿no? Muy estético. Tú te pones a verle jugar y aunque no sigas el baloncesto, ves varias de sus acciones y te preguntas que cómo es posible hacer algo de eso. A mí lo que más me fascina de este caso es que haya tenido una irrupción mediática de este tamaño en Memphis, que es uno de los equipos con menos mercado de la NBA, con menos potencial de merchandising, de llegar al gran público, y realmente Morant lo está consiguiendo, ¿no? Y hay creo que muchas comparaciones y que tienen sentido con Derrick Rose, con el primer Derrick Rose en Chicago, salvando las distancias, pero de nuevo, para mí tiene muchísimo más valor que pongas en el mapa a Memphis. Estamos hablando de que los Grizzlies nunca han tenido equipos ni muy mediáticos, ni muy ofensivos, ni que le gusten mucho a la gente. El equipo más conocido de Memphis es con Marc Gasol liderando, luego con Pau Gasol liderando, pero este proyecto con Ja Morant tiene el potencial tanto mediático como deportivo de ser el mejor equipo que han tenido jamás, así que hay que celebrarlo también. Y esa comparación que hacías con Rose, lógicamente siendo jugadores diferentes, pero yo me venía a la cabeza como la sensación de que los dos en sus mejores momentos se quedan suspendidos en el aire, ¿no? Ser capaces de decir, y estando en el aire finalizar de la manera que ellos quieran. Recuerdo una que hizo contra los Lakers el año pasado, que tuvo varios partidos de meterles una barbaridad de puntos, que hizo un rectificado que no tiene ningún tipo de sentido, y que eso lo ves y alucinas. Lo mismo lo ven los chavales y lo intentan imitar y ya no es tan bueno, pero a nivel de disfrutar del baloncesto, son cosas que alucinas al verlo, y como decía, por otro lado te preguntas que cómo es posible hacer eso a esa velocidad, a ese nivel, que tu cerebro piense hacer ese movimiento y ejecutarlo a la perfección. Es una cosa que evidentemente yo nunca voy a poder hacer y que siempre me voy a preguntar que cómo hacen ellos. Desde luego. Pues hasta aquí el programa. Nacho Losilla, muchas gracias por haber venido a Cuna de Talentos. Un placer. Ya sabes que estás invitado siempre que quieras y que te iremos siguiendo los pasos a ver por dónde vas. Muchas gracias. Y gracias a todos vosotros, ya sabéis, esto ha sido Cuna de Talentos. Hoy hemos estado con Nacho Losilla, editor de Dazón News, y a todos vosotros os esperamos en el próximo programa.